Nos encontramos en el capítulo 9 del libro de Marcos. Esta vez vamos a analizar los versos del 14 al 29 y como de costumbre nos vamos a centrar en 3 puntos de análisis. El primero de ellos va a estar ubicado en el verso 14 al 18, la predisposición de las partes. La segunda sección, la incredulidad, un ilustrativo ejemplo, versos del 19 al 27. Y el último de los puntos, una lección para los discípulos, versos 28 al 29. Comencemos. Nos encontramos en el ministerio de Jesús en Cesarea de Filipo, al norte de Palestina en esos tiempos. El Cristo ha comenzado la recta final de su ministerio en el plano terrenal. Se ha revelado como el Mesías esperado por la nación y ha impactado personalmente a mucha gente y de forma especial a sus discípulos. Ellos lo han reconocido como tal, pero aún no logran ver del todo lo que implica su identidad y les cuesta entender su método para la instauración del reino. Que el ungido de Dios sufra, sea rechazado por las autoridades, se sacrifique voluntariamente antes de resucitar y que demande por consecuencia a sus seguidores negarse a sí mismos mientras evangelizan, es un rompecabezas aún para ellos. Hay varias interrogantes en la mente de sus aprendices, en especial la de Pedro, Jacobo y Juan, quienes acaban de presenciar en la transfiguración un espectáculo glorioso pero desconcertante. Aún así, los 12 continúan bajo las ordenanzas y en obediencia al Maestro. Ellos deciden permanecer junto a Él y siguen ejercitando su fe en el ungido. Estos 3 discípulos han estado velando en el monte con el Señor y los otros 9 han continuado ministrando en su nombre a la gente, entrenando así su propio carácter. Vamos entonces a la predisposición de las partes, versos 14 al 18. En este punto de la narración, ellos se vuelven a reunir como grupo. Marcos parece irnos mostrando precisamente el crecimiento y expansión del Evangelio del Reino. Ahora, las multitudes no solo recorren y se amontonan en torno al mismo Jesús, sino que también en su ausencia acudan numerosamente a sus aprendices. De hecho, estos últimos parecen haber ido madurando y mejorando sus habilidades evangelistas, o al menos están tan involucrados e identificados con su maestro que sostienen en su representación y sin huir una discusión delante de la multitud. En el pasado, frente a una crítica o una pregunta maliciosa, siempre fueron defendidos por su mentor, pero ahora ellos mismos deben ir enfrentando esa oposición. Siendo anteriormente personas de oficio común, pescadores, un recaudador de impuestos e incluso un ex revolucionario, ellos ahora deben públicamente debatir con académicos y doctos en la ley, los escribas. Que estos últimos estuvieran por esta zona parece ser un indicativo de que estaban mucho más preocupados para controlar la enseñanza y la predicación de Jesús. Así que los discípulos se ven en la necesidad de debatir con ellos y sabiendo lo que saben respecto al Cristo y su futuro próximo, requerían cierta dosis de valentía para ello. No obstante, y quizá para su alivio en esta ocasión, en el horizonte se vislumbran 4 personas y de entre ellas se va haciendo cada vez más clara la figura de su maestro. El flujo del relato indica que Jesús llegó justo en el momento preciso. Quizá la discusión estaba llegando a su punto más álgido. Tal vez la tensión en los discípulos de no poder exorcizar al muchacho había crecido demasiado. La gente que logra divisarlo probablemente comienza a comentar dicho avistamiento. La multitud que antes estaba inmersa en un ambiente de tensión expectante ahora comienza a experimentar asombro. Estaban tan inmersos en la discusión de los escribas y discípulos que este giro en los hechos parece sorprenderlos y entusiasmarlos, quizá tanto como a los discípulos. Tienen una predisposición a verlo en acción. Ellos no lo disimulan y tampoco tienen la necesidad de guardar la compostura de quienes están discutiendo. Ellos son los espectadores, así que fuera de las etiquetas convencionales corren a saludarlo. Jesús se dirige a ellos y les pregunta acerca de la perceptible tensión en el ambiente. Desea saber el tema de discusión que había entre los escribas y sus discípulos. Desea ponerse en contexto y enterarse de la conversación previa antes de intervenir. Así que de entre la muchedumbre de la gente que le rodea, uno se atreve a romper el silencio, o al menos se le escuchó lo suficientemente claro y fuerte por sobre las otras voces. Con su pronunciamiento, descubrimos el por qué se le concedió la palabra. El origen de la discusión es la situación particular que lo aqueja. Se presenta explícitamente como un padre sumamente preocupado y necesitado.
Ha visto sus propios recursos y se ha considerado a sí mismo incapaz de solucionar por su cuenta el asunto que lo agobia. Trajo a su hijo ante el maestro. Tuvo que conformarse con los discípulos. Pero a su juicio la situación lo amerita. El que antes pudo ser un niño con una vida normal ha visto su infancia y juventud afectada por un espíritu que le ha impedido el habla. Este joven ya no tiene la capacidad de expresarse como antes, o al menos no de hacerlo en la forma convencional. Quizá por mucho tiempo no ha tenido la posibilidad de comunicarse con sus padres y familia. El muchacho está mudo. Este episodio se distingue de una enfermedad normal. Aunque pudiéramos pensar que se trata de una epilepsia, por ejemplo, los evangelistas distinguen entre el sufrimiento de origen físico con el de origen demoníaco. Así que es un espíritu maligno el causante de esta aflicción física, pero como veremos, no es el foco principal del pasaje. De hecho, es el último caso de posesión que se menciona en el Evangelio de Marcos. Dicho eso, si observamos, podemos empatizar con la angustia del padre, ya que además de esta evidente dificultad, cada ocasión en que este espíritu toma el control de su hijo da pie a un espectáculo perturbador. El muchacho de repente se sacude y tiene espasmos incontrolables, probablemente por la misma imposibilidad del habla y la fuerte contracción de sus mandíbulas, su boca hecha espuma, y lo único que se escucha mientras esto sucede es el rechinar de sus dientes. Y tras esta inquietante escena, como para aumentar el dramatismo del cuadro, suele quedarse enteramente rígido. Este padre buscaba a Jesús, tenía la esperanza de encontrarlo y hallar en él la solución a su problema. Solo halló a sus discípulos. Pero en vista de su angustiante situación, de todos modos resuelve ser humilde, pidiéndoles que expulsen al espíritu del joven. Él decide confiar en estas personas acerca de las cuales ha escuchado cosas extraordinarias, pero se ve enfrentado a una aparente desilusión. Ellos no han podido proporcionar la paz que deseaba, no han podido remediar la condición de su hijo, no han podido expulsar al espíritu. Y esta parece ser la causa de la discusión con los escribas. No se les detalla los argumentos de cada parte ni cuánto rato llevaban en este embrollo, pero probablemente los escribas estarían pidiendo credenciales para el ministerio de los discípulos o mofándose de los fallidos intentos de exorcismo. Cualquiera sea el caso, Marcos ya nos ha dejado clara su determinación y obstinación a no creer. En este punto, llegado Jesús, parecen retroceder a las sombras y silencio de la escena. Al menos en esta ocasión no tienen más lugar a intervención. No obstante, la oposición, la duda e incertidumbre general ya se siente en el ambiente. Y así llegamos a la segunda sección, la incredulidad, un ilustrativo ejemplo, los versos del 19 al 27. Ante la respuesta proporcionada por el Padre, Jesús alza su voz y de forma audible para todos los presentes lanza un quejido. El Maestro tiene un ministerio ajetreado y demandante. Viaja constantemente, enseña en toda circunstancia y pocas veces ha podido comer tranquilo o estar simplemente a solas. Comprensiblemente pudiera haberse quejado acerca de la constante aglomeración e insistencia de la gente a su alrededor. La gente, limitada en visión por el alcance de sus propias necesidades, no era quizá consciente de que cuando ellos recibían atención por parte de Jesús y retornaban a sus hogares, Él continuaba ministrando a otras personas necesitadas, prácticamente sin descanso. Ellos han tendido a ver desde la perspectiva de receptores, consumidores o usuarios. No muchos se han involucrado o permanecido con Él, al menos no en los términos que el Maestro demandaba a sus seguidores. Pero el quejido de Jesús es explícito. No es eso lo que precisamente le desagrada. Él ya se ha mostrado amplio y tiernamente compasivo con todos los que han acudido a su presencia por cuestión de necesidad. Lo que le resulta una carga es tener que permanecer en medio y tolerar la incredulidad. Gramaticalmente, la queja de Jesús es extensiva y genérica, pero también por el contexto se puede inferir la aplicación a los mismos discípulos. De cualquier modo, el clamor de Jesús revela que en este punto debiesen haber tenido una fe mejor fundada. Esto nos recuerda la frustración de Moisés en Éxodo 32, cuando tras descender del monte Sinaí, se encuentra con la incredulidad del pueblo israelita. Cuando Moisés subió al monte y el pueblo en su impaciencia lo esperaba, finalmente cayó en idolatría. Quizás a los discípulos les pasó algo similar.
Durante la ausencia de Jesús y tres de sus discípulos más íntimos, la incredulidad o una errada autoconfianza se apoderaban del resto, conduciéndolos a su frustración. Así que, tras dos preguntas impactantes que desarrollan el pesar del maestro y que tal vez la multitud no esperaba escuchar, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Él manda traer ante sí al muchacho y con paciencia se dispone nuevamente para enseñar. Así que obedecen su orden, no tardan mucho en traerlo, pero para sobresalto de todos, en contraste con la reacción entusiasta de la multitud o el alivio experimentado por los discípulos al ver a Jesús, el espíritu se retuerce de incomodidad y desagrado. Sacude al muchacho con una arremetida tan fuerte que lo desploma para nuevamente revolcarse y echar espuma por la boca. La descripción verbal del padre ahora se hace gráfica con el inquietante episodio en cuestión. En este punto el padre, esta vez ante el mismo Jesús, quizá tuviera una renovada esperanza, la multitud indudablemente una mayor expectación y los discípulos una lección de la que aprender. Tal vez con la intención de dejar constancia y clarificar aún más que lo que está a punto de suceder es una intervención milagrosa, o bien por su marcado interés compasivo en la triste situación del padre y su muchacho, Jesús le pregunta al padre del joven: ¿desde cuándo le sucede esto? Y resulta lamentable que la sincera y apesadumbrada respuesta sea que lo sufría desde su infancia, desde que era pequeño, desde que era un niño. La familia ha experimentado años de esta angustiante escena. Una y otra vez han visto repentinamente sacudirse con violencia al muchacho. Han escuchado tantas otras el rechinar forzoso de sus dientes. Han tenido que limpiar su boca de la espumante saliva y en sus mentes probablemente recuerdan con temor las veces en que esto lo ha puesto en peligro. Fuegos al aire libre o en sus propias casas y masas de agua sin protección o barreras eran muy comunes en la Palestina del primer siglo. Esto proveía muchas oportunidades para que el demonio matara al joven. La odiosidad y maldad de este ente demoníaco es notoria. No es como la carismática o caricaturesca idea que podemos consumir actualmente acerca de estos seres. Es agresivo y potencialmente mortal. El muchacho, con todo y el cuidado de sus familiares, probablemente cuenta con más de una cicatriz, rastros y vestigios de pasadas ocasiones en que ha sido arrojado por el espíritu al agua o al fuego. Así que una vez más, con el corazón abatido, el padre se expone. Decide pedir nuevamente ayuda y con lo poco que tiene de ánimo o fe, se dirige al Señor. Si puedes hacer algo, si eres lo suficientemente poderoso para cambiar esta desesperante situación, hazlo. Si eres lo suficientemente misericordioso para atender nuestra dura condición, hazlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Las palabras de un preocupado y cansado padre intercediendo por su hijo y familia. Jesús no es indiferente, lo ha instado a propósito a volver sobre su solicitud inicial, pero también desea erradicar de su corazón la falta de confianza y desesperanza. Al notar y abordar su duda, también desea animarlo y llevarlo más allá de este punto. Él ha observado el atisbo de incredulidad en su actitud y petición. Sus años pasados y la desilusión presente con los discípulos le pesan y han mermado su rudimentaria y frágil fe. Así que el maestro hace notoria su necesidad, pero también lo alienta. Él deja en evidencia que por supuesto que puede, por supuesto que se compadece. Ha hecho un montón de señales milagrosas que lo corroboran y respaldan así. Eso mismo fue lo que también trajo al papá del muchacho en su búsqueda. Lo encuadra nuevamente en el punto inicial y le dedica unas especiales palabras que lo animan a seguir creyendo, aun si bajo el razonamiento lo que pide parece imposible. Lo quiere llevar a madurar esa empequeñecida fe. Para quien cree, todo es posible, le dice. Ahora, esto no enseña que la fe es una condición para recibir un milagro, sino más bien que se puede fundar razonablemente una firme confianza en un Dios todopoderoso. Esta declaración es una promesa que fortalece la fe del angustiado padre. Y el maestro cumple el propósito de sus palabras. Enseguida el padre del muchacho se da cuenta de su anterior actitud. Tan rápido como oye la lección, casi como excusándose y corrigiéndose a sí mismo, se reafirma para exclamar públicamente su confianza en Jesús, en su poder, en su confesión. Creo, dice inmediatamente,
pero en consideración de su incredulidad anterior, ahora reconoce su propia debilidad y pide ayuda también en este ámbito. A diferencia de los fariseos o Herodes que demandaban señales por mera crítica o complacencia recreativa, acá vemos a un hombre que en necesidad y para edificación pide con humildad una confirmación que puede o no recibir. Ese tipo de fe está ejercitando. Confianza, aunque no haya visto u obtenido lo que desea. Confianza de que el buen maestro no es indiferente y tiene poder. En este momento, donde la vulnerabilidad de este hombre y la suficiencia de Cristo es expuesta, el Señor decide actuar. La multitud se acrecentaba. La torpeza de la muchedumbre probablemente iba creciendo en proporción a la cantidad de observadores. Cada vez menos espacio, más bullicio, más empujones y quejas para tomar una mejor posición frente a los diálogos y hechos. Así que el criterioso maestro, en un acto de poder y de compasión, se dirige por primera y única vez al espíritu impuro. No necesita presentaciones. El mismo espíritu ya se había revolcado ante su sola y santa presencia. Así que cual Señor con autoridad le ordena firmemente que salga de aquel atormentado muchacho. Este periodo de su vida había cumplido su tiempo y ahora frente al imperativo de Jesús concretamente llega a su fin. Pero no conforme con este solo benigno acto de piedad, también añade a su instrucción que nunca vuelva a entrar en él. Esta es una acción definitiva y sentenciada. No hay apelaciones ni otras alternativas. El Cristo en persona ha hablado. El espíritu sordo y mudo oye y grita ante la orden. Sacude por última vez al muchacho y sale de él. Nuevamente el cuerpo del joven está rígido, inmóvil, sin signos de vida. No sabemos cuánto tiempo transcurrió así, pero en ese instante bastó como para generar en la multitud la convicción de que en efecto el muchacho estaba muerto. La incredulidad, como hemos visto, suele expandirse rápidamente. La gente, antes entusiasmada por la presencia de Jesús, ahora cuestiona internamente su intervención. El maestro acaba de alentar la fe de alguien con dudas, pero el resto no parece darse por aludido. No obstante, en un nuevo gesto de misericordia y aun que la liberación ha sido realizada solo por el poder de su palabra, Jesús toma al muchacho de la mano, sirve de punto de apoyo para enderezarlo hasta que el joven está de pie. El espíritu inmundo buscaba dañarlo y lo desplomaba con violencia. Jesús busca restaurarlo y lo levanta con ternura. Y llegamos así a la lección para los discípulos en los versos 28 al 29. Jesús y sus discípulos ahora pueden tener un tiempo más tranquilos. Ahora que los aprendices están a solas con el maestro, no resisten preguntar: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Ellos ya habían podido hacer este tipo de cosas en el nombre y por predicar el evangelio en distintos lugares, como hemos visto en el capítulo 3, 15, 6, 7 y 6, 13. Pero habiendo fracasado previo a su discusión con los escribas, ellos no pudieron debatir tan firmemente sin esta respuesta, así que la piden. La respuesta de Jesús es breve, pero contundente. Estos espíritus demoníacos no salen sino con oración. Esto recalca la idea de que los discípulos se habían relajado y aparentemente habían dado por sentado que tenían el poder o habían llegado a creer que el don de exorcismo ya era algo inherente en ellos. Con esa actitud, ellos no estaban dependiendo de Dios en oración, sino que en ellos mismos. Aunque su fracaso fue bochornoso, la gracia de Dios estaba con ellos al mostrarles su error y corregirlos. Antes de ver resultados, se debe recurrir con fe a Dios. Este pasaje ciertamente nos habla acerca del poder de Jesús y su compasión, pero también acerca de la predisposición incrédula de nuestra condición humana. Tenemos una multitud que, aunque en un principio se mostraron muy entusiastas ante la llegada de Jesús, en circunstancias críticas y hacia el final del relato, mostraron sus dudas frente a su intervención. Hallamos también al grupo de los escribas, personas académicamente preparadas, pero empecinadas a la crítica destructiva y a no creer. Observamos al padre de la historia, un hombre humilde que por las circunstancias ha visto su confianza y esperanza mermadas. Y a los discípulos, aprendices con disposición y valentía, pero faltos de experiencia y una madurada devoción personal.
Desde un lado del espectro hacia el otro, la incredulidad se hace presente en las personas mediante su distinta participación e interacción con el Cristo. La gente pudo haber creído que el sentir agrado con su presencia, seguirlo para ver los milagros y saludarlo efusivamente era suficiente para tener una relación estrecha con Jesús. No lo era. Los escribas deseaban desprestigiar la reputación del maestro y sus aprendices por medio de situaciones y debates controversiales, porque se sentían seguros en su conocimiento y creían que eran suficientes para una fuerte relación con Dios. No lo era. El padre creía que las duras circunstancias que atravesaban él y su familia eran una justificación para la débil fe de su corazón y que ésta sería suficiente para solicitar un milagro. No lo era. Los discípulos creyeron que su experiencia previa con el maestro les sería suficiente como para no tener que fortalecerse en oración antes de ministrar. No lo era. Porque ni el entusiasmo superficial, ni los conocimientos académicos, ni las circunstancias difíciles, ni la historia personal son lugares apropiados para depositar la verdadera fe. La fe cristiana se funda y basa solo en el único Dios verdadero revelado en Cristo, quien, como hemos visto y como hemos venido estudiando, desea tener una verdadera comunión con la vasta multitud de gente con la que interactúa, pero de la que requiere un mayor compromiso. Busca el arrepentimiento de las personas orgullosas y obstinadas para un real beneficio, no solo uno moralmente estético. Quiere que la fe sea fortalecida y no abatida en medio de las circunstancias complicadas. Y pretende que cada uno de sus discípulos posea un continuo reconocimiento de su dependencia con Dios mientras comunica el Evangelio y ministran a otros. Antes de detenernos a hablar de demonios, el pasaje hace hincapié en el tema de la fe. Si bien los demonios existen y continúan activos, el nivel de severidad de la actividad expresada en el Nuevo Testamento tiene como fin apuntarnos al señorío de Cristo sobre ellos. Aunque los demonios son reales y poderosos, no hay razón alguna para creer que pueden poseer a un cristiano. Podemos ser acosados, tentados o acusados por demonios, pero nunca controlados por ellos. El Espíritu Santo mora en todo cristiano. Su presencia garantiza la libertad de posesión demoníaca. Él es mucho más poderoso que cualquier demonio. Así que cuando seamos testigos de un caso donde una o más personas estén bajo el dominio o influencia diabólica, debemos orar. Debemos llevar a esa persona y situación ante Jesús para luego poder ministrarla de forma correcta. Así que para prestar atención a lo principal, como antes, podemos observar a estos grupos y sus reacciones a la persona y ministerio de Cristo y darnos cuenta de las similitudes entre su generación y la nuestra. Conocida en la terrible y franca advertencia del Maestro de que muchos en el día señalado apelarán a haber tenido una relación estrecha con Él, pero Él les apartará diciendo que nunca los conoció. Otros tantos se rehusarán a creer o confundirán con conocimiento teológico una fe auténtica y madura en el Hijo de Dios. Y ese tipo de antagonismo o confianza no los salvará, porque el objeto de su fe no está sino en ellos mismos. Varios pensarán que las circunstancias que atraviesan son excusas o símbolos de haber sido desechados por parte de Dios y justificativo para sus quejas y falta de fe, sin darse cuenta de que con frecuencia son llamados personalizados para recurrir y reconocer una absoluta dependencia de Dios, de confiar en Él y producir o acrecentar su débil fe. Y algunos tenderemos a confiar en nuestra propia experiencia en el ministerio antes que en el Señor del ministerio al momento de involucrarnos en las situaciones peliagudas. Para todos nosotros, esta es una tierna pero solemne advertencia por parte del Maestro. El Señor es ampliamente compasivo, dispuesto a mostrar su benignidad y proporcionarnos gracia abundante si lo reconocemos y seguimos confiando en Él. Pero precisamente eso desea ejercitar en nosotros, nuestra fe. Cuidémonos de poner en lugares inapropiados nuestra confianza, porque esa no es la fe que salva y santifica. Como seguidores, discípulos y cristianos debemos procurar que nuestra fe se fundamente y sea solo en Dios mediante su revelación en Jesús. La incredulidad bíblica tiene que ver con usurpar el lugar que le corresponde solo a Dios y otorgarlo a otra cuestión, asunto o persona indebidamente. Mantengamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
De ese modo, como discípulos, podremos ser perfeccionados y conducidos apropiadamente bajo la enseñanza y ordenanzas del sabio Maestro. Si tienes dudas, pide a Dios por el fortalecimiento de tu fe y su aplicación práctica. Renueva tu dependencia humilde de Cristo. Volvámonos a la oración diaria y personal y ejercitemos nuestra fe en el Hijo de Dios. Oremos. Padre, acudimos a ti apelando a tu misericordia, compasión y benignidad. No reconocemos en nosotros algún mérito o poder para solventar las situaciones que nos aquejan diariamente. Nos reconocemos dependientes de ti en esta oración y queremos pedir por tu auxilio y gracia para poder seguir creciendo y santificándonos. Guíanos como tus seguidores, como tu iglesia. Aviva nuestros corazones para creer en ti y seguir confiando en medio de las circunstancias, cualesquiera que sean. Guía nuestros pensamientos y emociones a una firme convicción por tu Espíritu Santo. Nos encomendamos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.